Bueno, Saúl, nos volvemos a encontrar en la Mesa de Matices. Después de 3 programas, Karen, ¿cómo estás? Bien, y bueno, esta noche estamos por tocar un tema que se movió muchísimo la semana pasada, pero no solo la semana pasada, y de hecho llevamos más de un año en nuestro país debatiendo sobre reforma de pensiones. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué ganamos los trabajadores después de la aprobación que se hizo el jueves por la madrugada en la Asamblea Legislativa? Es importante decir que con 74 votos se aprobó una serie de reformas al sistema de ahorro de pensiones. También esa misma madrugada se aprobaron reformas a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Con estas enmiendas, el Estado salvadoreño logra salir de su situación de iliquidez para el pago de sus compromisos con los pensionados. Pero hay que recordar que esas reformas también incluyen una leve reducción de la comisión que las AFP cobran por el manejo de los fondos de pensiones. También incrementan la tasa de cotización al 15%, Karen, y crean una cuenta de garantía solidaria con fondos de los cotizantes, pero también una parte del Estado. Esto para el pago de prestaciones de longevidad, vejez, invalidez, certificados de traspaso, entre otros más. Saúl, el mismo jueves por la madrugada también se autorizó al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, por un endeudamiento de 168 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, para ajustar el presupuesto del año 2017, o sea, del año en curso. Además, hay que recordar que por una sentencia de la Sala de lo Constitucional para el ejercicio fiscal 2018, el ministro de Hacienda debió equilibrar ingresos y gastos. Y ya se ha presentado el viernes de la semana pasada el proyecto de presupuesto del año 2018 que refleja la necesidad de deuda por 550 millones de dólares. También hay que decir que el proyecto de presupuesto muestra un incremento de 11% con respecto al del año en curso. Así es. Hoy nos preguntamos cómo queda la situación fiscal en el país con estas reformas al sistema de pensiones recién aprobadas y sobre todo qué beneficios concretos derivan para los trabajadores, tal como lo ha señalado. ¿Será suficiente para cubrir el histórico déficit fiscal en El Salvador? Son algunas preguntas que tenemos esta noche a Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Buenas noches, bienvenida a Focus. Buenas noches. Bueno, la aprobación de la reforma al sistema previsional tiene por objetivo resolver la insostenibilidad que se genera en el sistema privado a partir de la privatización de las pensiones. De hecho, para pagar pensiones del sistema privado, el gobierno, por ponerte un ejemplo, este año tendría que haberse endeudado aproximadamente en 550 millones de dólares solo para pagar compromisos de los pensionados del sistema de ahorro privado, dado que el ahorro privatizado nunca es suficiente ni siquiera para las bajas tasas de pensiones que hemos tenido. Y por otra parte, habían sentencias de la Sala de lo Constitucional que quitaron el financiamiento de las pensiones y del pago de los certificados de inversión previsional, de manera que la crisis se había hecho más grande. Excelente, nos ha dado un contexto. Este es un contexto clave para decir que la reforma va como en dos sentidos. Resolver la crisis del sistema previsional no resuelve la fiscal, pero por lo menos la va a golpear en menor escala, y para mejorar las prestaciones que los mismos cotizantes reciben producto de sus cotizaciones, de sus ahorros. Ahora, diputada, vamos por esta última parte. Sí. Usted decía mejorar los beneficios que los trabajadores reciben. Queremos empezar hablando de eso. Uno de los principales aspectos que el FMLN ha estado argumentando es que con la propuesta que el gobierno había presentado originalmente hace más de un año y medio, el trabajador ganaría mayor rentabilidad. Por ejemplo, si se comparaba con la propuesta que presentó la ICP, la Iniciativa Ciudadana de Pensiones. Con la reforma recién aprobada, han ganado o han perdido rentabilidad los fondos de nosotros, de los trabajadores. Bueno, la reforma que hemos hecho ya no es hija de esas dos, sino de la última propuesta del FMLN y la última propuesta de Asafondos a través de los partidos de derecha. Es decir, que viene siendo sobrina de esas que tú me has dicho. Es importante decir de que el centro del debate era el siguiente. La propuesta de la derecha partía de que los jóvenes iban a pagar el déficit previsional que generan los jubilados actuales. Y por eso ellos les decían, coticen 15, pero el ahorro va a ser 8.
y de la cuenta de garantía le reconocían 2 de longevidad, punto. Es decir, que 3 puntos de la cotización de ustedes, que sería el 20% del total del aporte, se los quitarían tranquilamente para pagar a los pensionados actuales, los certificados de traspaso, los optados, etc. Y nuestro debate se centró en que todo el ahorro debería de ser reintegrado a los cotizantes. Ese fue un punto, quizá el único punto inamovible que tuvimos hasta el final y que lo logramos finalmente, porque el gobierno honrará el aporte que va a hacer a la cuenta solidaria cada trabajador y habrá una cuenta nocional, un registro de tus aportes a ese fondo colectivo y un registro de su rentabilidad. Una pregunta, diputada, necesito aclarar En algo. este sentido cierro la idea, sí sube tu cotización, sube tu ahorro y por lo tanto tu pensión. Usted ha dicho la propuesta de ICP contemplaba tener ese 3% y no devolverlo a la cotización, al fondo total del cotizante. Fue el debate, bueno, si ustedes ven la plenaria, el doctor Parker mete al final un papel que es el 116B. Esa era el reintegro de los aportes con la rentabilidad. Ahora, pero reintegrarle esto a los cotizantes implica también una erogación por parte del Estado. ¿De dónde salen esos fondos? Del Fondo General, como han salido ahora los optados. La diferencia, o sea, del presupuesto. Claro, como salen hoy los optados del sector privado. La diferencia es de que no todos se van a retirar el mismo año. Entonces, es diferido en el tiempo lo que se va integrando del presupuesto. Según el estudio actuarial, estaríamos pagando dentro de 25 años la mitad de lo que tocaba pagar el 2018, sin afectarlos, porque el que se jubile dentro de un año, ahí solo va a tener un año de ahorro, ¿verdad? De alguna manera la deuda se traslada a las futuras generaciones porque van a ser las que te van a tener que pagar. Así es, igual que lo hicieron cuando privatizaron, solo que estaba soportado sobre toda la población. Y la derecha quería que ahora ustedes pagaran solitos los 4.000 millones de déficit. Y por eso necesitaban quitarle semejante cantidad de ahorro, sin reconocérselas. Y la pensión hubiese caído en un 25%, de 10.8 a 8. Ahora, diputada, vamos con esto. Según el decreto aprobado, a partir de este año, mi cuenta de ahorro individual va a recibir solo un 8.1% de mis aportaciones y un 3% más va a estar a mi nombre, pero en una cuenta nocional, como usted lo explicaba. Así es, así como los certificados de traspaso. Y el 2% estará reservado para la longevidad. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se me va a devolver ese 3% si no están directamente dentro de mi cuenta de ahorro individual? Tu registro va a decir lo que has aportado. La rentabilidad promedio de los fondos va a ser aplicada a ese registro y el gobierno, eso está en el 116B de la reforma, te lo va a entregar en 20 cuotas mensuales, al mismo tiempo que te den lo de la cuenta de garantía. Así como ahora complementamos la pensión mínima, es que han hecho un escándalo, pero el gobierno viene subsidiando los privados todo el tiempo. Ahora, digamos, un cotizante, yo como trabajadora, si ahora reviso mi estado de AFP, puedo decir, bueno, ahora del 13%, tengo tanto en la cuenta colectiva, 10.8 en mi cuenta de ahorro individual, pero a partir de la reforma voy a tener 8.1 y no 10.8. Vas a tener 11.1. Claro, pero 3% en la cuenta nacional. Pero vas a tener tu registro. Usted dice que esto va a ganar también rentabilidad. Claro, ¿A partir de qué tipo de inversiones va a ganar rentabilidad el fondo colectivo? Es el promedio de la rentabilidad de los fondos conservadores, que son los que más rinden y los más seguros. Te voy a leer eso, por eso puse por aquí esto, para que podamos conocer qué dijo la reforma. Vamos a ver, aquí 116. Claro, nuestra intención es poderles explicar también a los trabajadores. Es decir, que la gente en realidad va a tener su ahorro completo, porque va a tener 2 para la longevidad y 8.1 y 3 en los primeros 20 años. Claro, aunque el 2 de la longevidad, se va a recibir luego de 20 años cuando se hayan agotado los fondos de mi cuenta de ahorro individual.
Así es, a no ser que te toque pensión mínima, que te la van a subsidiar desde el inicio. Correcto. Yo le pregunto por el 3% y cómo gana rentabilidad, porque uno de los cuestionamientos al actual esquema de obtención de rentabilidad del fondo de pensiones es que no gana mucho porque se ha invertido en SIP. Claro, pero los SIP fueron reestructurados con la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales ¿Y le baja el interés? en dos sentidos. Las emisiones a partir de ya, las nuevas emisiones que haya necesidad de sacar serán al 6%, y las anteriores emisiones se les puso una tasa diferenciada, pero que la más baja ya es superior a las que tienen los títulos anteriores. ¿Eso es tasa de mercado? Es más que de mercado, porque aquí en El Salvador está abajo de lo que tiene la ley en su reforma. Diputada, explíquenos otra cosa. Revisando también lo que se aprobó, encontramos que la cuenta de garantía solidaria, solo para los que nos están viendo lo tengan en cuenta, la cuenta de garantía solidaria va a recibir el 5% de nuestras aportaciones. Ahora, también dentro de lo que se aprobó se dice que la cuenta de garantía solidaria también va a recibir aportes del presupuesto nacional, con un máximo del 2.5%. No. Ajá. No, no es así. El 2.5 va a estar definido para pagar las obligaciones de los que quedaron en el sistema de pensiones público y los certificados de inversión previsional. Y si son más del 2.5 tendrán que ser incorporados. ¿Cuánto es entonces el aporte total que hace el Estado al fondo, a la cuenta de garantía solidaria? Los 3 puntos de todos los que se vayan jubilando más la rentabilidad. ¿Y de dónde eso se va a sacar? De ingresos corrientes, de presupuesto. Como se paga ahora los optados y como pagamos los SIP, que son certificados de deuda que el Estado generó para pagar, por ejemplo, los que cobraron 70% habiendo cotizado 13%. ¿Pero vía deuda, vía nuevos impuestos? Yo espero que la economía crezca cuando te estés jubilando, porque el grueso de la carga de esos pagos está previsto para de 20 años en adelante. Digo, es un escenario bastante optimista, diputada, teniendo en cuenta el histórico de bajo crecimiento y de baja inversión en el sector. Es más optimista que lo que hemos tenido, porque los optados pasaron a cobrar 70% de retorno y se acabaron su dinero en 2 años y nadie preguntó quién lo iba a pagar y lo hemos pagado todos. Mientras que ahora es 3 puntos con rentabilidad para los que se vayan jubilando. Me gustaría que nos pueda aclarar un punto. Usted ha venido diciendo a lo largo de la entrevista que vamos a financiarlo como se ha venido financiando hasta ahora el sistema privado. De alguna manera alguien podría pensar, entonces no se resolvió nada para el Estado y su presión fiscal. ¿Cómo no? ¿Cuánto se reduce la presión fiscal del Estado con la reforma? Bueno, la deuda previsional ha impactado en 1.1 del Producto Interno Bruto. Esa es la disminución real de deuda pública. Un punto del PIB. 1.1. 1.1. Sí, es importante. Y tiene que ver con la arquitectura financiera de este procedimiento y con la renegociación de las deudas del fideicomiso. Excelente. Tenemos que hacer pausa. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir platicando con la diputada Lorena Peña. Hay que tener en cuenta que el jueves por la madrugada se aprobaron con 74 votos reformas a la ley del sistema de pensiones. Estamos tratando de comprender cuáles son los cambios fundamentales, pero también tratando de explicar a los trabajadores, a nosotros los trabajadores, cómo impactarán estos cambios sobre nuestros ahorros y sobre nuestra pensión al jubilarnos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El
azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y, como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Buenas noches, continuamos en Matices, Karen. Esta noche entrevistamos a Lorena Peña, presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto. Estamos hablando sobre las recientes reformas al sistema de ahorro de pensiones en nuestro país, también reformas al fideicomiso de obligaciones previsionales. Diputada, una pregunta. Uno de los debates importantes que el Estado tenía con esta reforma era poder tener un alivio ante esta crisis de liquidez que el presidente de la República anunció en octubre del año pasado. A pesar de la reforma, este viernes que el ministro de Hacienda ha presentado el presupuesto 2018, se contempla una deuda de pensiones que sigue representando la mitad del déficit fiscal en el país, alrededor del 1.2% respecto al Producto Interno Bruto. Y además contempla un nuevo endeudamiento por 550 millones de dólares para atender los gastos corrientes. Para las personas que no están familiarizadas con el debate fiscal, alguien se puede preguntar de qué sirvió la reforma si nos seguimos endeudando y el déficit sigue alto. Bueno, es que para pensiones este año el gasto era de casi 1.000 millones de dólares. La propuesta que nosotros hicimos era más completa y resolvía, incluido lo que falta, que es el sector público de pensiones. Pero como no tenemos mayoría, pues tenemos que buscar soluciones totales o al menos parciales. Entonces, todavía queda pendiente todo el bulto que pasaron de la privatización sin pensar de dónde salía, que tiene que seguir pagando el gobierno, que son del sector público de pensiones este año, creo que 400 millones de dólares. Pero también hay otros gastos en el presupuesto. Yo quería cerrar lo de pensiones y si querés hablamos del presupuesto para hacerle algún resumen a la gente. Claro. Vaya, el tope de la tasa de retorno hasta ahora era 42% sobre el salario. Ahora ese tope se va a mover hasta 50-55%. Es decir, hay un incremento en la retribución de las pensiones. Por otro lado, se pone un techo del que no se puede pasar, que es $2.000. Y los viejos pensionados que están por encima de $2.000 deberán contribuir a la cuenta de garantía solidaria para pagar también su pensión, porque son pensiones que se dieron desvinculados de la realidad del país y también de lo que ellos ganaban. De esta manera no se hace una regresividad dentro de ese fondo solidario. Sí, se ha reducido la regresividad, digamos, ¿verdad? Porque al poner un techo de 2.000 ya no va a haber de 3.000, de 2.500, etcétera. Otro tema importante, me parece a mí, es de que se garantiza que la pensión no caiga hasta la mínima en el caso de agotarse la parte de la cuenta de garantía solidaria, porque para eso está la pensión de longevidad. El otro tema para mí importantísimo es el incremento de la rentabilidad, que prácticamente se va a duplicar o triplicar en los próximos años, y eso va a acumular más al ahorro de los trabajadores y las trabajadoras. Diputada, son puntos importantes que yo quería señalar. Y hay otros de menor cuantía, pero que hay que valorarlos, como que se ha abierto la posibilidad de que la gente que no se jubila pueda accesar al seguro social. Bien, antes de hablar sobre otros detalles del presupuesto también que se presentó a finales de la semana pasada, queremos hablar sobre algunas reformas pendientes dentro del sistema de pensiones. Fundaungo, de hecho, ha señalado que el mayor reto que enfrenta nuestro sistema de pensiones es la baja cobertura. Por ejemplo, Fundaungo señala que basándose en cotizantes, solo entre el 25 y el 28% de la población económicamente activa está cubierta por el sistema. Esto es preocupante porque significa que la mayoría de la población
población salvadoreña, si no está protegida por el sistema de pensiones, está avanzando hacia una vejez sin ingresos seguros. ¿Por qué no se promovieron medidas específicas para incorporar a nuevos beneficiarios del sistema de pensiones? Bueno, esto tiene dos aristas. Una, de que el mercado laboral impacte en esto. Es decir, se necesita mayor empleo formal para poder tener mejores salarios y posibilidades de ingresar a un sistema de pensiones de estas características. Pero es que no se puede hacer nada de las políticas públicas. Te completo la idea. Luego, el sector informal presentó junto con los trabajadores una propuesta de pensión universal. Ahora, nosotros consideramos que eso requiere un estudio aparte para que no salga peor el remedio que la enfermedad. ¿En qué sentido? ¿Qué otras implicaciones tiene formalizar al sector informal? Debe ser estudiado adecuadamente, ¿verdad? No sea de que pongamos un mecanismo que al final, en vez de beneficiarles, les dificulte. Una pregunta. Por eso CONAMIPE y Hacienda están haciendo un estudio que es prácticamente bajo la formulación de monotributo, que pueda dar. ¿Está este estudio ahora vigente? Lo están haciendo. ¿Hay fecha para poder dar alguna respuesta? No sé qué fecha tienen, pero sé que ya lo han iniciado, ¿verdad? Porque es el tema de la seguridad social, el tema de un tipo de pensión y, por supuesto, que eso va a implicar que les controlen ingresos, IVA y si es más de $500, renta. Entonces, todo eso tiene que analizarse. ¿Qué pasa con las pensiones no contributivas? Por ejemplo, un esquema que pueda armonizar las pensiones donde hay cotizantes y aportan a un fondo y aquellas personas que no pudieron obtener un trabajo, personas que están en extrema pobreza y que necesitan algún tipo de alivio en la vejez. Eso va a requerir una reforma fiscal y no solo previsional, porque para pagar una pensión a los que no cotizan habrá que generar impuestos para pagar esas pensiones. Ahora, diputada, también gran parte del discurso del FMLN está orientado a criticar el papel de las AFPs, pero dentro de lo que se propuso no había ninguna medida que incluyera incorporar, por ejemplo, competencia al sistema en beneficio de los cotizantes. ¿Por qué no? Bueno, es que la competencia depende de la extensión del mercado. Y aquí hubo más AFP y quebraron, porque nuestro mercado laboral es muy pequeño. Sin embargo, nosotros creemos que hay varias cosas pendientes. Uno es la extensión de la cobertura, tal como tú lo has dicho. La mayor competencia, pero que habrá que ver en qué condiciones se da con un mercado laboral tan pequeño. La otra es mayor equidad de género, porque no hubo cambios con enfoque de género en esta reforma. ¿Por qué no se tocaron? Porque no dio la correlación de fuerzas, ¿verdad? Nosotros teníamos una propuesta más completa, pero 31 contra 53 no siempre logran todo. 31 somos nosotros. Y en esto de equidad de género te quiero puntualizar dos cosas que deben ser resueltas. Una, que cuando las mujeres tienen licencia por maternidad y entra el Seguro Social a pagarles, no cotizan para las AFP. Y hemos extendido la licencia a 4 años. Entonces ellas pierden, a 4 meses. Entonces las mujeres pierden 4 meses de cotización cada vez que tienen un hijo. Ese tema deberá ser resuelto. Y el otro, que me parece que ni todas las mujeres estarán muy de acuerdo, pero es de reflexionarlo, que al tener una edad de retiro menor que los hombres, obviamente ahorramos menos, la pensión es menor y eso impacta pues en nuestra calidad de vida posterior. ¿Usted estaría de acuerdo con equiparar las edades de retiro? Me parece que sí, aunque como los hombres se mueren más rápido que las mujeres, es estadístico, no es que yo, ¿verdad? Porque se estima que el 45% de los hombres no pasan de los 80 años, pero el 75% de las mujeres sí. Entonces ahí ellas se van a beneficiar más del fondo de longevidad, pero faltan estas reformas. Sí. Y el otro tema es equidad, porque si bien pusimos techo de $2,000 y le hemos puesto, digamos, una cotización a los que tienen las pensiones de $3,000, de $4,000, todavía es muy lejano pensiones mínimas de $207 contra quien puede ostentar. Y no, la equidad es que uno puede tener pensión de $3,000 de los viejos optados, que eso no la pierden porque son derechos adquiridos,
pero la pensión mínima sigue siendo baja. ¿Y qué piensa sobre la propuesta que también se discutió en algún momento o que se hacía de incrementar en general la edad de jubilación, no solo para las mujeres, sino también para hombres y mujeres, incrementar la edad de jubilación? La reforma dejó un mecanismo para evaluar eso, que es el comité actuarial, y se ha planteado que cada 5 años habrá una revisión y para valorar si se puede incrementar gradualmente la edad, pero en un tiempo que no pueda ser mayor a 1 año cada 5 años. Perfecto. Diputada, yo hace unos minutos le preguntaba por la pensión básica universal e integrarla al sistema de previsión del país. Usted me decía eso requiere una reforma fiscal. Hablemos de eso. Hay una reforma de pensiones ahora acordada, pero el FMI aún está pendiente de que los partidos políticos en El Salvador logren un acuerdo para poder dialogar con él. De hecho, esto lo ha dicho el ministro de Hacienda del gobierno de ustedes. Dentro del esquema se establece un ajuste fiscal del 3% respecto al PIB y dentro de esas medidas el FMI ha recomendado un aumento del IVA en 2 puntos, una medida que el ministro de Hacienda el 23 de agosto en un evento de Funde señaló que estaba completamente de acuerdo. ¿El FMLN está de acuerdo con esta medida? Para empezar, los sistemas que tienen pensión universal tienen puntos de IVA para la pensión. Por ejemplo, Uruguay, que nos lo ponen de ejemplo, tiene 7 puntos de IVA para la pensión universal. No estoy diciendo que aquí los vamos a poner, pero para que le pongamos realismo a la discusión, ¿verdad? Ahora, respecto al incremento del IVA, me parece que no es un tema que tenemos a la orden del día. Yo quisiera mejor la declaración patrimonial, porque ahí encontraríamos la renta presunta. Entonces yo estoy trabajando un proyecto y lo voy a presentar pronto a la Asamblea para que se restablezca la declaración patrimonial. Porque al no haber declaración patrimonial pasan 2 cosas. Se encubre el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero por el otro lado te pueden mentir con la renta y no te das cuenta, porque pueden decir, a mí me entraron $1,000, pero resulta que tengo una nueva casa que vale $5,000. Entonces, ese es un margen de comparación que da más dinero que los mismos puntos de IVA. El ministro de Hacienda en esta presentación que Saúl estaba mencionando incluía específicamente como una medida de solución a la crisis fiscal aumentar el IVA en un 2%. Solo para clarificar, ustedes entonces no están dispuestos desde la Asamblea Legislativa a apoyar al ministro de Hacienda. Nosotros apoyamos al ministro, pero tenemos capacidad de debate y opinión propia. No es si somos malos y no apoyamos al ministro. Él tiene sus opiniones, nosotros tenemos las nuestras y llegamos a acuerdos. No es como en el caso de Arena, que el Ejecutivo daba la orden y todos los diputados no hablaban. Nosotros estamos interesados en la declaración patrimonial, porque el impuesto sobre la renta es el impuesto más progresivo. Ahora, el IVA es un impuesto flat, es decir, que golpea igual a ricos y pobres, y eso es desigual. Entonces, lo principal para mí es lograr establecer correctamente la renta de los que tienen más para que paguen más. Que se escucha muy bien y se escucha coherente respecto a un discurso de un esquema progresivo fiscal, diputada, pero me está diciendo entonces que esta declaración va a representar el mismo nivel de ingresos respecto al PIB que la recaudación del IVA. Puede ser más, fíjate que aquí estuvo vigente 4 meses y dio como $100 millones. ¿Sí? Porque le establecimos y después lastimosamente la derecha la derogó y el presidente Funes la sancionó, que es una de mis que tengo pocas con Funes, pero eso es importante, ¿ah? Y en 4 meses, que era todavía declaración voluntaria, porque para comparar había que tener 2 años, no es inmediato, pero es estructural. Solo ahí, por declaración voluntaria, el gobierno percibió casi 100 millones más, y eso que la mayoría no declaró porque era voluntario. Tenemos que avanzar. Bien, bueno, diputada, para ir cerrando, esta semana ya se ha desarrollado un proceso interno dentro del FMLN para evaluar la expulsión de Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, y que además sería el próximo candidato también para la alcaldía de San Salvador. ¿Usted particularmente está de acuerdo con la expulsión de Nayib Bukele del FMLN? Mire, como ahorita ya está el proceso del Tribunal de Ética, no le podemos estar haciendo arengas de qué tiene que hacer. Yo lo que sí creo es que debe aplicar estrictamente los estatutos
particularmente lo que tiene que ver con nuestra política de género. Si el alcalde demuestra que todos mienten y él no hizo nada, pues va a salir tranquilo, ¿verdad? Pero si el alcalde no logra demostrar que la síndica miente, pues yo espero que valoren sancionarlo como corresponda de acuerdo a los estatutos. Me gustaría su respuesta como política, como una mujer que conoce números respecto a votos y que conoce las posibilidades de ganar una elección. Muchas encuestas de opinión pública, una de ellas, la del CIOPS de la Universidad Tecnológica, señalan que Nayib Bukele es hoy por hoy el candidato con mayor popularidad dentro del FMLN por lejos. El resto tiene una diferencia negativa entre quienes no los conocen, opiniones favorables y desfavorables. ¿Usted estaría y ya ha estimado los costos que puede tener electoralmente expulsar a Nayib Bukele del FMLN, diputado? Fíjese que él ya bajó 20 puntos solo de la última encuesta, la actual. Estaba como en 80 y tanto y anda por 60 y tanto, 61.6. Sí, he visto que va en caída y ha de tener que ver con la misoginia, porque la misoginia, aunque la gente no la conceptualiza, le golpea cuando alguien está constantemente hablando mal de las mujeres. Pero respecto a el costo político, mire, yo creo, no en el caso de Nayib, sino que con cualquier candidato, un partido que se respete debe llevar un candidato que sea coherente con los principios que proclama. Él ha dejado de ser coherente con el FMLN. Por lo menos en la misoginia lo miro un poco incoherente. Bien, bueno, cerramos así nuestra entrevista. Hoy estuvimos conversando con Lorena Peña, presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto. Hemos estado conversando muy rápido, Saúl, sobre las reformas que se aprobaron a la ley de pensiones y también finalizábamos hablando un poco sobre el alcalde Nayib Bukele. Gracias diputada. Muchas gracias y cierro diciendo de que por lo menos en el tema de pensiones pueden estar tranquilos que no va a haber impago de pensiones para largo rato. Perfecto. Bueno, vamos a darle seguimiento. Gracias. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas.